Y bueno, vamos a platicar precisamente de la relación México-Estados Unidos, de la locura, la beligerancia del señor Donald Trump. Está con nosotros el diputado César Camacho Quirós, el coordinador de la fracción parlamentaria del PRI en la Cámara de Diputados. César, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Francisco? Buenos días a todos. Muchas gracias. Pues parece que estamos perdiendo la capacidad de asombro. Cuando creemos que hemos visto u oído lo peor, espérate que ahí viene. Y ahora que los medios son tan vertiginosos en la consignación de los hechos, una noticia es desplazada por otra proveniente de Trump en cosa de minutos. Y las noticias impresas suelen perder vigencia en un ratito. Fíjate, yo estaba tratando de ponerle algún... Este señor no tiene verborrea, tiene tuitorrea, ¿no? Porque bueno, se dedica verdaderamente a poner tweet tras tweet, pero me da la impresión de que ni siquiera se está dejando asesorar, porque son ocurrencias, César. Pues es una ocurrencia tras otra. La única que bueno, puede no pasar nada si no fuera el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, lo que para algunos cuando dijo yo quiero ser candidato parecía una ocurrencia. Nadie, creo, de los que razonablemente conocedores o de los que creímos conocer, que acabamos por acreditar que no conocemos lo suficiente, no considerábamos que podría ser ni candidato. Y cuando había ganado adeptos en su partido, había quien suponía que por la normatividad, los estatutos del Partido Republicano, no lo iban a dejar llegar en la convención. Traspuso la barrera de la convención, bueno, ahora no va a ganar, resulta que ganó, y hace 8 días asumió como presidente de los Estados Unidos, y una tras otra las sorpresas de alguien que no solo es, como bien lo dices en su tuitorrea, alguien con incontinencia, sino que nos ha ido cumpliendo algunas de las amenazas que considerábamos francamente irracionales, en una actividad, en una serie de decisiones que son francamente antipolíticas. Y no solo hablo de aquellas que hoy le hacen, amagan, amenazan a México, sino parece que viene a pelearse con todo mundo. Esto le hace daño no solo a su gobierno, a la nación, al mundo del norte, al mundo por el peso específico que tiene Estados Unidos. César, ¿tú en algún momento hubieras pensado o hubieras imaginado escuchar a Xi Jinping defendiendo el libre comercio y al presidente de Estados Unidos defendiendo el proteccionismo? Sí, parece que les cambiaron los libretos, ¿no? Creo que Xi Jinping, que es en la línea sucesoria del gobierno chino, de la gerontocracia china, un joven de la gerontocracia china, que ha sido consecuente con las políticas fijadas de hace algunos años de hacer una especie de socialismo de Estado. Ahora que nos podemos dar lujos de andar mezclando conceptos, de relativizar lo que en otro tiempo parecían dogmas. Creo que China es un gran país, admirable en muchos sentidos, tiene déficit en algunos otros aspectos de la vida pública. Pero bueno, insisto, en este cambio de papeles, yo entiendo muy bien, porque México tiene parte de sus posiciones públicas o políticas, o el partido en el que yo milito, a propósito de la protección de los suyos, del cuidado de tus valores, de lo que como pueblo mexicano, como instituciones nacionales tienes que hacer con tu soberanía, que es, diríamos, la libertad de las personas llevada o proyectada a la nación mexicana. Una soberanía que bien entendida no solo tiene que ver con protegerse, sino con abrirse inteligentemente al mundo, que es lo que creo que México ha hecho a lo largo de los últimos años, con todo y que pudiera haber déficits. Pero esto nos rompe las reglas y lo que me parece inadmisible, nos amenaza. ¿Y ahora qué sigue? O sea, tú te vas a reunir hoy con el presidente de la República, junto con otros factores reales del poder de nuestro país, gobernadores, legisladores, empresarios. ¿Qué sigue? Porque este señor, digo, la ocurrencia del impuesto, que además de todo yo no puedo entender ni cómo llegó a ser presidente de los Estados Unidos, ni cómo llegó a tener tanto dinero, porque, sí, un impuesto a las importaciones de México de 20% para que paguen el muro. Pues, ¿quién paga el impuesto? No, hombre. Está muy menso el señor. Déjame, en esto último, Paul Krugman, premio Nobel de Economía, acaba de decir que es una locura, que es absurdo pensarlo. Creo que es desconocer el mundo y su situación o suponer que por decreto puedes hacer que cambie. Las reglas, además, si bien Estados Unidos tiene un papel importante en su fijación, no son los únicos actores en escena, no solo son ellos los que están jugando en la mesa.
Yo creo que no podrá llevar a cabo estas pretensiones, pero en el caso de México creo que hay, grosso modo, dos cuestiones muy concretas. Hay que defendernos con eficacia. Este llamado a la unidad nacional que está haciendo el presidente Peña me parece que es indispensable, es oportuno, y aunque tenemos agenda nacional en donde pudiéramos no estar de acuerdo, creo que todos los partidos políticos, las organizaciones no gubernamentales, el empresariado mexicano, las iglesias, los opinadores profesionales, tenemos que cerrar filas en torno no solo Enrique Peña, la persona física, sino al presidente de México, porque nuestra arquitectura constitucional es el que representa al Estado mexicano. Además, eso yo creo que es una oportunidad. Claro que es una oportunidad. Logró algo que no había logrado nadie en este país, unificar las posturas de todos. Los dichos populares, dicen algunos, son evangelios chiquitos, no hay mal que por bien no venga. Exactamente. En consecuencia, sin que nadie hubiera querido que estuviéramos en esta situación de amago, de amenaza, tiene que servirnos, tiene que ser aprovechada para enaltecer los valores nacionales, no una patriotería, digamos el chauvinismo, que es la expresión negativa, sino un patriotismo correcto. Hay que proteger a los mexicanos sus derechos, los derechos de quienes viven en Estados Unidos, sus remesas que ganan con tanto esfuerzo, los intereses de los inversionistas mexicanos en Estados Unidos, que no son pocos ni sus inversiones son menores. Y pasando al terreno proactivo, creo que hay que empujar, avanzar nuestros peones, hacer que los alfiles caminen y defendernos activamente. Es decir, México no puede solo estar, diríamos, repeliendo golpes. No estoy sugiriendo golpear. No, pero sí necesitamos, ser proactivos. Creo que los reportes que hago votos porque vaya por allí, los reportes que Luis Videgaray y Ildefonso Guajardo dan de que en las mesas de negociación, sin los excesos retóricos, sin las prisas y las reacciones sobre las rodillas, pueden augurarnos buenos tiempos en una reelaboración, reformulación o como se llame, pero una necesaria revisión del Tratado de Libre Comercio, listos para que si no es trilateral, sea bilateral, pero no sea dañino para nosotros. Tenemos también nuestros irreductibles, y no solo en el terreno del comercio. Yo me referiría fundamentalmente a la defensa de los derechos humanos de los migrantes, a sus intereses en Estados Unidos. Me parece que las remesas deben ser intocables. Eso es. Es un despropósito. Creo que además a Trump se le está olvidando que para la seguridad hemisférica, es decir, para la seguridad del continente, la situación de México es crucial. Pero además de todo, para la seguridad interior de los Estados Unidos. Claro. Hemos sido tremendamente cooperadores con ellos en materia de terrorismo, en materia de inteligencia, también en contra del terrorismo en nuestro territorio, y también pagándolo con dinero de los mexicanos. Efectivamente, incluso te puedo decir desde mi perspectiva legislativa, política, partidaria, que incluso estando nosotros en la oposición en otros sexenios, compartimos la responsabilidad de adecuar la legislación nacional para que fuera eficaz, un instrumento eficaz en el combate al terrorismo. Cuando nosotros discutimos ese tema, algunos decían, bueno, terrorismo para los mexicanos, ¿qué es eso? Sin embargo, si lo pones en perspectiva, ya no es solo lo que ocurre en México, sino en un mundo global, el paso de gente que viene no solo de Centro y Sudamérica, sino de Europa, de África, y que pasa por México, suponiendo que hay una frontera porosa que les permite entrar ilegalmente a Estados Unidos. México acreditó siempre cooperación, sí, pero en una condición de igualdad jurídica, de dignidad, y creo que estamos en condiciones de seguirlo haciendo. No queremos pelearnos con nadie, somos amigos del pueblo norteamericano, pero no nos vamos a dejar de Trump. Porque es una falta de respeto. Mira, el muro es lo que platicábamos muchas veces, independientemente del costo, que puede ser entre 10 o 14 mil millones de dólares. Independientemente, no sé si viste este documental que hicieron de cómo se tendría que construir, que son 6 minutos, independientemente de que los muros no sirven para mucho, pues bueno, finalmente es un insulto. O sea, no es el hecho del muro, ¿no? Porque ahí el Chapo hasta drogas mandaba por submarinos, entonces no va por ahí. El muro es de suyo una insensatez, pero hoy el muro tiene un valor simbólico. Exactamente. Es decir, independientemente de cuánto cueste, cuánto se llevaría a construirlo, es para nosotros ofensivo. Y peor, diríamos que puede ser considerarlo una locura que la hagan ellos en su territorio, pero en todo caso es su dinero y es su territorio. Lo que es inadmisible es que supongan que lo podemos pagar
de manera directa o indirecta. Creo que ahí hay una reprobación absoluta, un no rotundo y categórico, donde los mexicanos estamos solidariamente unidos en torno de Enrique Peña y de los intereses, sobre todo de los mexicanos. Estoy de acuerdo. Pues César Camacho, coordinador de los diputados del PRI, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Imagen Noticias. Gracias a ti, Francisco, felicidades a Imagen, a tu programa. Gracias. Y bueno, pues muy complacido de estar contigo en un tiempo en el que los mexicanos tenemos que estar más unidos que nunca. Y yo creo que lo estamos, ¿eh? Estoy convencido porque nunca había visto este tipo de expresiones de verdad de unidad en torno a un personaje que nos va a hacer un bien, fíjate, porque estábamos en un momento complicado nacionalmente. Pues aprovechémoslo. César, gracias. Gracias, Francisco, hasta pronto.